El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Marcos, capítulo 14. San Marcos, capítulo 14. Bueno, hay algo que nosotros tenemos que tener presente en el reino del Señor, que muchas veces, si no todas, a la par de las bendiciones, de los milagros, del obrar del Señor, el pecado avanza, ¿sí? Parece como, realmente uno puede decir, parece mentira que suceda así, ¿no? Que el Señor esté obrando, que el Señor esté moviéndose, que la gloria de Dios descienda de una manera tan linda como a veces sucede en las reuniones o en el momento de la oración, pero a la par y casi en simultáneo, el pecado va aumentando, ¿no? Sucede a veces que hay personas que tienen cosas en su corazón, están en el templo y mientras otros reciben de la gloria, otros reciben de la bendición del Señor, esas personas están allí con su corazón enfocado en otro lado, ¿no? Y parece como que toda la bendición del Espíritu no les tocara, son impermeables a la bendición del Señor. Y uno se pregunta, ¿no? Como que no entendiendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, no? Pero bueno, Dios es un Dios que respeta la voluntad de las personas, que los anima a que tomen decisiones correctas, y somos nosotros los que tenemos la libertad de hacer lo que se nos enseña o hacer lo que querramos en nuestro corazón. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que quiero que leamos, ¿sí? San Marcos, 14, verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo, y ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad de entregarle. Acá vemos las dos cosas en paralelo, ¿no? Jesús ya estaba de camino a la cruz. Eran los últimos acontecimientos que finalmente lo llevarían a morir por todos nosotros y perdonarnos todos nuestros pecados. Esta mujer se levanta con un vaso de alabastro, era un recipiente de vidrio con un cuello muy alto, muy largo. Entonces allí colocaban un perfume muy espeso que pasaba por el cuello largo y se detenía en el fondo de ese vaso. Y claro, eso servía como un ahorro, porque era tan finito y largo el cuello que no se evaporaba, no se podía evaporar el perfume, se iba acumulando y ahorrando, ¿no? Como que la persona iba ahorrando, y después cuando ese vaso estaba lleno, se vendía. Esta mujer tenía ese vaso guardado, vaya a saber para qué cosa, estaba ahorrando en su vida, como cualquiera ahorra para hacer alguna compra en el futuro, vaya a saber lo que esta mujer anhelaba en su corazón, pero el Espíritu Santo le revela a ella que tenía que romper ese vaso y derramar el aceite sobre el perfume aceitoso sobre Jesucristo. Eso fue lo que recibió, y esta mujer obedeció, fue hasta allí, reventó el vaso de alabastro y agarró ese aceite perfumado y lo puso sobre Jesús. Y bueno, ahí se generó todo un conflicto,
porque Judas Iscariote, en otro de los evangelios se aclara todavía más, él fue el generador de todo el enojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él robaba de la bolsa. Él era el tesorero del grupo. Cuando la gente le daba ofrenda, ellos la guardaban allí en la bolsa. Imagínense las multitudes, mucha gente adinerada, se sentía agradecida con el Señor, querían ayudar, colaborar para que no les faltara nada, para que pudieran comer, en fin, para todos los gastos que ellos necesitaban, y le daban ofrenda y las recibían. ¿Y quién las tenía? ¿Quién las guardaba? Judas. Pero evidentemente, en el medio de toda la bendición, en el medio de los milagros, mientras los muertos resucitaban, los sordos oían, los ciegos veían, los paralíticos se levantaban, la gente recibía a Jesús en el corazón, reconociendo que Él era el Mesías. En medio de todo eso, Judas robaba de la bolsa. Quizás empezó robando unas moneditas y después se entusiasmó y robó algunas moneditas más. Y así fue juntando, y evidentemente había una bolsa que era la bolsa de los ingresos de los discípulos y una bolsa de él, ¿no? Personal. Y él allí fue acumulando. Claro, cuando vio el vaso de alabastro, inmediatamente la calculadora en la mente de Judas empezó, tic, 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 300 denarios, tranquilamente. Eso representaba casi el sueldo de un trabajador durante todo un año. Era mucho dinero. Y probablemente Judas no había visto tanto dinero. Y habrá pensado, uy, yo acá me hubiera llevado una porción muy grande, ¿no? Y entonces empezó allí a comentar, esta mujer, qué bárbaro. No, claro, su corazón estaba aferrado al pecado. Estaba amando el dinero más que a Jesús. Le importaba más el dinero que el Señor y la relación con el Señor. Y acá vemos, ¿no? Cómo, qué tremendo, ¿no? Lo tenemos que aplicar, porque por ahí, en este tiempo, Dios nos está bendiciendo tremendamente y nos confiamos. Decimos, bueno, estamos en el tiempo, la bendición, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo que no pasa nada? El pecado avanza igual. Puede avanzar en paralelo. Yo dije, puede haber una persona que esté en el culto, en el medio de la unción del Espíritu Santo, con su mente en otro lado, pensando en el pecado, pensando en hacer cosas desagradables delante del Señor, mientras a todos nos cae la lluvia de Dios que viene del cielo, estamos bendecidos, renovados, el Señor transforma nuestra mente, santifica nuestro cuerpo, sana nuestras enfermedades, y esta persona está en una isla, no recibe nada, porque su corazón está aferrado al pecado, aferrado a las cosas que al Señor le desagradan. Qué tremendo esto, ¿no? Porque a veces, bueno, nosotros tenemos esta lógica, ¿no? Cuando está la bendición, pensamos, bueno, la lluvia, cuando llueve, llueve todo y no, bueno, se moja todo, en el fondo de casa, delante de casa, pero sabe que yo adelante tengo en mi casa un pequeño jardincito que está allí y hay unas plantas, ¿no? Bastante tupidas a un costado, y yo he visto que ha llovido muy fuerte, que toda la tierra, el pasto, todo mojado, y ahí abajo está completamente seco, se ve la tierra seca. Así puede pasar en las personas. Si las personas no se rinden al Señor personalmente, individualmente, ejerciendo su voluntad, ejerciendo su decisión de buscar al Señor, puede el pecado entrar en su vida aún en el tiempo de la mayor bendición, aún cuando el Señor esté obrando y esté haciéndolo con cientos y miles de personas. El pecado puede ir avanzando como pasó con Judas. Nosotros descubrimos el pecado en Judas a través del vaso de alabastro. Esta mujer que derramó ese vaso terminó desatando una situación tremenda. Ella no sabía, pero el Espíritu Santo la guió a hacer todo lo que hizo y desató la acción de Judas. Porque Judas,
cuando vio que perdió ese dinero, le importaba tanto que dijo, bueno, yo ahora quiero ese dinero. No, este vaso ya se rompió, el aceite se derramó, voy por la plata, y la única ocasión o lo único que le podía generar a él un ingreso importante era entregar a Jesús. Por eso dice el versículo siguiente, el 10, entonces dice, entonces, ¿qué fue lo que detonó el corazón de Judas? El vaso de alabastro. El pecado ya venía en Judas. No sabemos cuánto tiempo. ¿Cuánto hacía que Judas tenía eso guardado en su corazón? Y el Señor obrando, y el Señor hablando, y el Señor con ellos, y el Señor ministrándole, y él calladito, guardando. Así hacen las personas que finalmente luego se les aparece el pecado y los termina dominando y gobernando. Empiezan a guardar, callado. Uno los ve, una sonrisa, hola mi hermano, Dios te bendiga, y el pecado está allí. Hasta que pasa algo y se genera una detonación, como una explosión. Entonces Judas, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. En otro de los evangelios dice que convinieron y le van a dar 30 piezas de plata. Probablemente era lo que más había agarrado o lo que más podía conseguir Judas. Con la bolsa por allí no iba a lograr tanto, pero con la entrega de Jesús habría alcanzado esa cantidad de dinero. Hermanos, meditemos en este día en esto. En el tiempo de la bendición, si no nos agarramos del Señor y no confesamos al Señor nuestros pecados, el pecado va a avanzar y va a terminar gobernando nuestra vida. Algo lo va a detonar, algo lo va a despertar y va a hacer que nosotros actuemos de la manera alocada que hizo Judas. Por dinero entregó al Señor de señores. Jesús dijo, buena cosa hubiese sido al que me entrega no haber nacido. Porque entregar al Hijo de Dios, que luego iba a morir, él iba a morir de voluntad, él sabía que todo esto, cómo iba a acontecer, pero Judas fue responsable, el primario de la muerte de Jesús. Y así el pecado nos puede llevar a hacer cosas que realmente nos sorprende. Actuar de manera que realmente jamás pensamos que íbamos a actuar. Por eso es importantísimo que nosotros hablemos todo lo que tengamos en nuestro corazón, que no guardemos nada, que vayamos a quien tenemos que ir para contar lo que tenemos en nuestro corazón, limpiarnos de pecado, porque en medio de la bendición el pecado sigue creciendo dentro del corazón de aquellos que pecan. Oramos, Señor y Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser personas de fácil confesión, que todos nosotros, Señor, pecamos, lo sabemos bien, somos pecadores, vendidos al pecado, y por tu gracia estamos aquí, Señor. Pero que ese pecado no avance, no crezca, Señor, y que si es necesario hablar, que lo hagamos. Que lo hagamos, Señor, para que no nos suceda lo que Judas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. El Señor les bendiga.